Gracias. Pues mira, esta pregunta me hace recordar cuando entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia a estudiar precisamente historia. Y justo una de las primeras lecturas que nos dejaron fue un artículo de historia y grafía sobre Mm, un debate entre Hayden White y Roger Chartier, ¿no? Y posteriormente, pues la obra de metahistoria, que la verdad en ese momento eh, pues yo estaba en la ENA, ahora verás, como en el 95, ingresé a la ENA, y la obra tenía poco, me parece que se tradujo en el 92, poco ujú, haberse traducido. Si nosotros consideramos que la lectura de un autor se generaliza cuando se traduce a la lengua local, podemos decir que en ese momento para los estudiantes de historia es como si se hubiese acabado de publicar y en claro. ese sentido, aparentemente alguien pensaría que llegamos tarde a un debate o a una Mm, lectura, pero yo creo que llegamos en un momento adecuado, al menos aquí en México, con esa traducción. Eh, esa obra, de hecho, tenía profesores que también daban clases aquí en la Ibero, ¿no? Y participaban en historia y grafía. Te decía, ese debate, pues fue muy importante porque nos acercó a un problema en el sentido en que Chartier le contesta a Heinrich White sobre la historia, casi diciéndole, tratando de recordar, porque eso fue hace mucho, no recuperé el debate, pero era algo así como, pues si la historia es literatura y se puede decir todo, entonces la historiografía revisionista alemana también podría ser validada, ¿verdad?, como historia, porque se pierde la línea entre una plausibilidad de verdad y, por supuesto, una ficción que no tendría fundamento, ¿no? claro. Heinrich responde, ¿no? Al siguiente número, en el número 3 me parece, se publica la respuesta, ¿no? Y entonces ese debate significó mucho para nosotros como estudiantes porque primero nos abría la posibilidad de pensar que la historia era literatura Mm, y por otro lado nos ponía en alerta de las implicaciones de eso en un contexto en el que todavía la historia, digamos, en México se inscribía más en las fuentes, en los datos duros y particularmente en la ENA, en la Escuela de los Anales, ¿no? Que en ese mm, momento todavía Braudel era muy socorrido en las investigaciones de los estudiantes, ¿no? Entonces creo que eso a mí me mostró que la historia no solo se escribe desde un lugar, o sea, porque leíamos a Heinrich White y leemos a Michel de Certeau, ¿no? claro. Entonces, con metahistoria significó para mí que la historia no solo se escribe desde un lugar social, con ciertas operaciones, con ciertos instrumentos, sino que comparte con la novela y con la literatura el mismo espacio de la escritura. Ese espacio de la escritura es la narración, ¿no? Y Ujú, entonces, con metahistoria, sobre todo la introducción de metahistoria, que es lo que Hayden le molestaba mucho, que solo se leía en todas partes del mundo y sí, poco centrábamos a, al análisis historiográfico, por decirlo así, de Benedetto claro. Croce, de Nietzsche, de Marx, etcétera, ¿no? Porque hay que recordar que lo que él estudia, pues, es la historiografía del siglo XIX y la filosofía de la historia del siglo XIX, y en Mm, ambos casos, Hayden va mostrando cómo tanto los historiadores como los filósofos de la historia están atrapados en las estructuras narrativas en las cuales está inmersa la literatura, ¿no? Y hay que recordar ahí cómo Heinrich plantea cómo el historiador tiene modos de argumentación, modos de implicación ideológica, un tropo, ¿no? Metáfora, metonimia, sinécdoque, ¿no? Y eso es en ese momento, eso era para él el aspecto metahistórico, que no era otra cosa más que su filosofía de la historia. Era un modo de abordar a través de la estructura narrativa. De hecho, discutíamos mucho, y todavía en esa época de estudiantes sin saber qué era exactamente el estructuralismo, pero se decía mucho que tenía esa marca del estructuralismo y un poco de la idea de arquetipos, ¿no? Porque ujú, finalmente Hayden en Metahistoria arma arquetipos narrativos y te muestra cómo se pueden combinar y qué combinaciones no son posibles entre un tropo, por ejemplo, una trama o un modo de claro, argumentación ideológica, ¿no? claro. Entonces, para nosotros, el ver que la estructura narrativa de la historia comparte lo mismo que la literatura, nos presentaba en ese momento como
finalmente el historiador busca dotar sentido a los acontecimientos y estos no pueden tener sentido si no se vuelven inteligibles mediante una narrativa, ¿no? Después eso en algún momento lo conectamos, por ejemplo, con Paul Ricoeur, ¿no? Y Ujú. cómo el tiempo se vuelve humano precisamente en el momento en que se estructura un relato, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nos mostraba que el acontecimiento siempre está, bueno, hoy lo puedo decir así, en aquel momento quizás no lo entendía como ahora, ¿no? Pero creo Claro. que mostraba que el acontecimiento siempre está mediado por una trama, ¿no? Pero no hay otra manera en que el pasado pueda ser inteligible. Mira, en el contexto estadounidense del 73 no estaría tan seguro. A ver, primero lo que tendríamos que plantear es que voltearía la pregunta, ¿estamos listos para recibir una obra cualquiera que sea esta? Yo creo que nunca estamos listos para la recepción de una obra, ¿no? Porque creo que siempre toda obra literaria o historiográfica llega sorpresivamente, ¿no? Esto significa que llega ahí donde no se le espera y entonces, pues eso le da su carácter de acontecimiento. Entonces, primero lo que Mm, diría es que la historia es un acontecimiento, ¿no? mm, Inesperado, sorpresivo, entonces no podríamos decir que estábamos o no preparados o los historiadores del 73 en Estados Unidos para recibirla. Incluso podríamos profundizar en la pregunta porque no hay que olvidar que justo en los años 70 eh, los bueno, lo que se llama la teoría francesa ujú, tenía poco de haberse instalado formalmente, por decirlo así, en la Academia Norteamericana. Recordemos que en la Universidad de Johns Hopkins, en el 66, se realizó un coloquio en Baltimore, ¿no? Para recibir, darle una especie de bienvenido oficial al estructuralismo y mm, como entre los invitados está Jacques Derrida, está mm, Lacan, ¿no? Y varios, y cómo precisamente las escuelas de literatura, más que de filosofía y de historia, tienen una gran recepción de la teoría francesa, ¿no? Michel de mm, Certeau y Derrida no dejan de viajar durante los 70 a California, a Boston, ¿no? Y a plantear cosas, ¿no? Entonces, pues quizás es cierto, los historiadores e incluso muchos filósofos, tal vez se antoja decir que no estaban preparados, pero insisto, nunca se está preparado, ¿no? Y les cayó sí. por sorpresa una obra como esta, ¿no? Porque en ese sentido creo que es un acontecimiento, ¿no? Y en el caso de México, pues Metahistoria definitivamente apunta a aspectos que ahí sí tal vez los historiadores, más que estaban listos o no, siempre han estado, digamos, en México, estaban en ese momento metidos en Anales, Ujú, y recordemos que Anales tenía una fuerte polémica contra la narración, ¿no? claro. Porque la consideraban una historia corta, que era propia de una historia política, y Anales buscaba o poner, recordemos, explicación a narración, ¿no? Ujú, Entonces quizás eso generó mucho resquemor porque era volver a entrar a la cuestión de poner atención a las estructuras narrativas de una obra, ahí donde uno buscaba en ese momento alejarse de ellas, ujú, ¿no? ujú. Entonces, si la pregunta apunta a decir que no estaban listos, creo que eso ya está supuesto en la pregunta, ¿no? Entonces, quizá habría que preguntarnos que esta cuestión supone que hoy sabemos que su recepción fue muy problemática Ujú, y de cierto modo sorpresiva, ¿no? ujú, Entonces, decir en ese momento que la historia es un artefacto literario, ujú, ¿no? Pues va a generar ya no solo sorpresa, sino inquietud, ¿no? Y esa inquietud se va a trasladar incluso en miedo, ¿no? claro. Y el miedo va a hacer que un buen grupo de historiadores, no, no todos, se cierren a un trabajo como ese, ¿no? Eh, Siempre creo que en esa época y todavía hoy la historia, en sus formas más clásicas de investigación, tiende a ser más conservadora. Por eso quiero, me van a Mm, matar, por esto quiero decir, más centradas en la fuente, en el dato, claro. eh, incluso todavía plantear que el pasado, a ver que el historiador pretende verdad, aunque nunca lo va a encontrar, todavía sigue generando Sí. resquemor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tal vez no estaban preparados, ¿no? Aunque, insisto, pues nadie lo está, ¿no?
Sí, Hoy no sí, estamos preparados todavía para dar buenas recepciones a, no sé, a Sloterdijk o a otros pensadores como Zizek, ¿no? Que todavía siguen asombrando a los historiadores, aunque ellos no son historiadores, ¿no? Pero te das cuenta que considerarla precoz implica, no sé, a ver, solo podemos decir por qué hoy lo vemos desde ujú, este presente, ¿no? claro, Y han pasado muchas claro, cosas de su aparición en el 73 y su traducción en el 92, me parece, y las reimpresiones que hay ahora y cómo se ha recuperado el debate en esta editorial Prometeo Libros, por ejemplo, de todo el claro, debate de Henry White en español, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no sé tampoco si sería muy precoz o más bien sería muy retadora, ¿no? ya, ya, Eh, A mí me parece que el impacto en el primer plano, digamos, positivo, está en dos direcciones, ¿no? La primera es que nos muestra con bastante claridad que historiografía no son solo los libros de historia, sino que historiografía implica un estudio y un análisis de nuestras formas de escritura de la historia que no se había hecho tanto y además nos muestra que para llevar a cabo ese análisis debemos acudir a la teoría literaria y a la hermenéutica, ¿no? En el caso de Henry White, sobre todo a la teoría literaria de Norton Frey, por ejemplo, que es ujú, la que utiliza, y eso permitió que la historia en México y particularmente cierto grupo de historiadores, recordemos lo que hace Alfonso Mendívora, lo que hace Guillermo Cermeño en los noventas, ¿verdad? Que es acercarse a la hermenéutica, acercarse a la teoría literaria y darnos cuenta que la historia no tiene en sí misma, más allá del clásico análisis de fuentes, que es muy importante, no se había acercado a problematizar la estructura narrativa porque había cortado con la teoría literaria y con la filosofía, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el primer impacto es que nos muestra cómo hacer un análisis historiográfico, ¿no? Y en ese análisis historiográfico nos permite indagar cómo se construye la estructura narrativa de los historiadores, ¿no? Y nos permitió apuntar a observar todos esos aspectos metahistóricos que están implicados en la escritura de la historia, ¿no? Eh, yo recuerdo compañeros, incluso yo, llegamos a hacer trabajos que hoy darían risa, ¿no? De aplicar toda la teoría de metahistoria, no sé, por ejemplo, a Heródoto o al historiador que se nos ocurriera, ¿no? Y fueron buenos ejercicios, no porque fueran correctos, la ujú, verdad, pero sí ujú, porque nos entrenaban para pensar la estructura narrativa de los historiadores, ¿no? claro, Y algo muy importante que se desprende de este primer aspecto es que nos mostró cómo hay ficción al interior del discurso histórico y por ficción no entendemos lo falso, sino por ficción entendemos la producción de sentido. Otra vez, no se puede dar inteligibilidad al pasado si no es a través de una narración y narrar implica ficcionar, ¿no? Entonces, la ficción nos permite comprender, ¿no? claro, Y el segundo aspecto positivo me parece es que afectó las formas de escribir la historia, ¿no? Creo que de alguna manera a muchos historiadores les hizo perder el miedo a narrar, a ficcionar y hacer del estudio del pasado una posibilidad de producir artefactos literarios que doten de sentido al pasado y que nos permitan sentir el tiempo, por ujú, decirlo con esa ujú, metáfora, ¿no? ujú, Eh, Hay muchos casos ya donde esos historiadores han perdido el miedo. Pienso en Yankelevich, por ejemplo, mm, se le acusa de ser más literario que historiador, pero creo que él ya no tuvo miedo, ¿no? Y no sé, no lo conozco tanto para decir qué relación tuvo con metahistoria, ni estoy diciendo que es ujú, gracias a metahistoria, pero creo que de algún modo muchos historiadores han perdido ese miedo, ¿no? A la ujú, ficción y a la narración. Y por supuesto, esto vuelve a abrir en los noventas ese debate entre posturas pronarrativas y antinarrativistas, ¿no? Y en ese aspecto positivo, por último, pues nos permite pensar el acontecimiento de otra manera, ¿no? Es decir, el mm, acontecimiento como un artefacto que está mediado por una técnica, y esta técnica es la escritura, y la escritura, no cualquier escritura, sino la escritura en sus formas narrativas, con estructuras narrativas, que dan esa inteligibilidad al pasado. Entonces, en ese sentido, pues el acontecimiento
viene alterado, digámoslo de alguna mm, manera, como diría Derrida en algún momento también, el acontecimiento viene alterado por el medio, ¿no? En este caso, la escritura, ¿no? Y en el aspecto, tú me decías como negativo, ¿no? sí, Eh, no sé, no lo pensé mucho, pero creo que insistiría en ese miedo, en claro. esa... A ver, a estos autores como Michel de Certeau y como otros que se van a estar leyendo en los noventas y los dos miles, ¿no? Eh, se les hacen críticas muy fuertes porque se les acusa de posmodernos. Ujú, Siempre he dicho que es una acusación falsa porque no hay nada que pueda venir después de la modernidad, porque la modernidad es incompleta, es inacabada y siempre está en permanente tránsito, ¿no? Eso lo diría Guillermo Cermeño. Entonces, por lo ajá, tanto, nunca habría posibilidad de posmodernidad, ¿no? O se les acusa de relativistas, de que todo se eso. vale, Ujú, etcétera, y son todo lo contrario. Primero, por ejemplo, Metahistoria nos muestra que al estar el discurso histórico atrapado en estructuras narrativas, no significa que uno puede escribir lo que quiera o que cualquier historiografía puede ser validada como plausible o tomada por cierta, no quiero decir verdadera, ¿no? claro, Porque siempre se escribe desde un lugar y creo que Hayden lo llegó a decir posteriormente, ¿no? Es decir, si bien hay estructura narrativa, esta no se da independientemente de un lugar social que ujú, te impone no solo aspectos metahistóricos, sino ujú, aspectos sociales de producción que pues no, en realidad no te permitirían decir cualquier cosa. claro, En el caso que alguien diga cualquier cosa, pues estaría fuera, digamos, de ese lugar social o de esa institución académica que permite, que hace posible ciertas investigaciones, que no hace posible otras, etcétera, ¿no? Entonces claro. creo que en ese sentido, esa acusación incluso hoy no me parece pertinente, ¿no? Ujú, Porque incluso yo no diría que se trata de relativismo, ¿no? Sino que se trata de contingencia, ¿no? Y claro, hay una diferencia, porque en el relativismo, pues todo dependería del punto de vista desde donde se observa, ¿no? Pero aquí hablamos de algo más allá del relativismo, porque sí depende de un punto de vista de quien observa, pero de un observador que está situado social e históricamente. Entonces no claro, puede decir solo lo que quiera, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, mejor hablamos de contingencia. Yo creo que estos autores lo que nos muestran es cómo la historia es completamente contingente y esto significa que si se puede escribir de una manera, se puede escribir de otra, ¿no? Claro. Y está en la imposibilidad de que su explicación y narración del pasado sea generalizable o universalizable, ¿no? Y a eso es a lo que le tienen miedo. Yo creo que es más lo segundo, creo que Ujú, contribuyó a una línea que se venía generando, porque realmente si hablamos de un impacto ¿qué impactó la revista? Está en el número uno, que acabamos, yo creo que sabes que acabamos de celebrar los 30 años de la revista y ujú, reeditamos el número uno como colección, como una cosa especial, ahora sí que con números limitados, si no lo has comprado, está disponible en publicaciones de la Ibero, ¿verdad? Ese número uno es muy importante porque estuvo dedicado a Michel de Certeau, ¿no? ujú, Y creo que el impacto de la revista fue marcado más bien por Michel de Certeau, pero justo en ujú, ese contexto es que entra metahistoria, ¿no? Porque o sea, se inserta en esa discusión que se empieza a tener por la cual nace la revista, ¿no? Que es mostrar a los historiadores las implicaciones narrativas y teóricas de la construcción del pasado, ¿no? Y en ese sentido, metahistoria entra ahí, ya dijimos hace rato, en el debate con Chartier, pero también en textos posteriores que empiezan a dedicarse a historia y literatura, al problema de la ficción y la historia, a los problemas de la narración, ¿no? Hubo números dedicados a eso, incluso tomando a otros filósofos o teóricos, que hoy llamaremos teóricos de la historia, por ejemplo, el filósofo Paul Ricoeur, ¿no? ujú. Que también va a ser muy importante en su relación con metahistoria. Eh, y bueno, en ese sentido, creo que el debate impacta, o más bien Metahistoria impacta porque se inserta en esa discusión que va teniendo la revista a lo largo de los años. Creo que constantemente se estuvieron publicando cosas de las relaciones entre historia y literatura, ficción y realidad, permitió que la revista se abriera a otros campos, ¿no? Dedicar expedientes, por ejemplo, Claro. a formas de pensar los sueños, desde el psicoanálisis y la historia.
permitió que pensáramos, por ejemplo, historia y literatura en relación a la migración, permitió números como el problema del archivo, ¿no? O de construir el archivo, permitió muchas cosas que hoy están ahí. Acabamos de dedicar un número que coordinó Perla y Aurelia a Hayden White, ¿no? Eso significa que sigue siendo importante y sigue en esa discusión, ¿no? Junto con lo que verdaderamente impactó, que fue Michel de Certeau. Mira, desconozco, pero ahí tú podrías contarnos el impacto que tuvo en la UNAM, pero yo conozco en ese sentido cómo se ha estudiado, por ejemplo, claro, aquí en la Ibero, Ujú, los cursos de teoría de la historia, ujú, nos tenemos y todavía sostenemos cursos como teoría de la historia uno, 2 y 3, y antes ujú, había más, ¿no? ujú, Eh, está en los contenidos, ¿no? Es decir, desde el segundo semestre, ¿no? Cuando se empieza a dedicar ya no solo como en el primero a cómo se escribe la historia, a cómo se valida el conocimiento histórico, sino en el segundo semestre, el segundo curso tiene que ver con las formas narrativas de la historia, metahistoria es de cajón, ¿no? O ujú. sea, se sigue enseñando, los alumnos, los estudiantes siguen conociendo la obra de metahistoria, ¿no? Y, y creo que en ese sentido se le ha dado mucha importancia aquí, no solo en la revista, como decía, sino en los planes de estudio. Y tiene razón, aquí en la Ibero, pues todavía puedo decir, el único programa que dedica grandes cursos a la teoría de la historia y que sigue teniendo ese distintivo que hace posible una reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Pero también si tú revisas los trabajos de la maestría y el doctorado de historiografía de la UAM Azcapotzalco, verás que los cuadernos de trabajo, los cursos, también se estudia metahistoria y sobre todo ese vínculo con la literatura, ¿no? Con Silvia Pape, por ejemplo, Claro. ¿no? Creo que ahí incluso me atrevo a decir que la presencia de Haydn es todavía más fuerte en esos posgrados, ¿no? Y Ujú, en la ENA, curiosamente, pareciera que no, pero de verdad, yo pasé por ahí y se sigue enseñando metahistoria, ¿no? Sigue habiendo profesores interesados por la teoría, que siguen mostrando eso. No es casual que el libro tenga, si mi memoria no me falla, como dos reimpresiones ujú, por el Fondo de Cultura. La última ujú. creo que fue por ahí de 2002, me parece, Sí, ¿no? No sé si hubo otra posterior. Y veamos, ¿no? Lo que está haciendo Prometeo, que está claro, traduciendo ya el resto de los textos de Hayden, pues nos muestra que hay, eh, que sigue siendo relevante, que se sigue enseñando y que no pertenece solo a una discusión como, miren, vean lo que se discutía en los 90 en México, en los ujú, 70 en Estados Unidos, sino vean la importancia de este debate para claro, seguir pensando con otros autores y desde nuevos contextos lo que puede significar conocer que un relato histórico es metahistórico, ¿no? En el claro. sentido de Heide. Ok, creo que primero sigue siendo una obra fundamental para el estudio de las relaciones entre historia y literatura. Fundamental en el sentido de los planteamientos de análisis historiográfico y de lo que llamamos esa metahistoria como implicación de trama, ¿no? La trama y sobre Ujú, todo el tropo literario, ¿no? En ese sentido sigue siendo relevante porque es una referencia para orientar los debates sobre las estructuras narrativas de los historiadores en cuanto a sus campos y sus objetos. Es cierto, tiene el límite de que hoy hay mejores teorías literarias, o hay, si quieres, nuevas teorías literarias, más bien dicho, que ya no son la de Norton Frey, ¿no? ujú, Que ya quizás hoy, ahí yo desconozco, pero quizás un teórico literario nos diría que ya no hay solo cuatro tropos, ¿no? ujú, O que ya no es solo una cuestión de metáfora en sus cuatro claro. tropos, ¿no? Sino que Ujú, hay otras cosas. Pero ahora podemos aceptar eso y entrar a esas otras formas de teoría literaria de análisis narrativo que ya no son las de Hayden, ¿no? Por claro. supuesto, desde sus inicios se le
cuestionó sobre la implicación ideológica, ¿no? Porque, pues sí, en el siglo XIX hay cuatro, ¿no? Pero que le decían en el siglo XX, ¿qué hacemos con el fascismo, ¿no? claro, Como ideología, ¿no? Que no está en sus cuatro claro. implicaciones ideológicas, ¿no? En fin, tiene muchos límites, pero más que esos límites nos muestra el valor y cómo los historiadores podemos asumir riesgos para teóricos para pensar otras formas narrativas, ¿no? Ujú, Creo que en ese sentido sigue siendo relevante la obra porque nos abre esa posibilidad de arriesgarnos a pensar por nuestra cuenta desde nuestros nuevos horizontes y las nuevas problemáticas que tenemos hoy en día para escribir historia, ¿no? Eh, eso, hay esos límites, cierto, ¿no? ujú, Pero también creo que nos permite entender que no hay historia sin grafía, ujú. ¿no? Y esto es decir, no hay historia sin grafía, no hay historia sin historiografía y sin una reflexión teórica, ¿no? Que no es solo, a mí me gusta decir, no es porque la teoría sea solamente reflexionar sobre cómo se produce el conocimiento histórico, esto es que esté reducida a la epistemología, sino que la teoría está abierta a cualquier tipo de reflexión que nos permita pensar lo que hacemos como historiadores, Ujú, ¿no? Sí, ujú, en ese sentido, la teoría de la historia ya no sería solo epistemología de la historia, ¿no? ujú, Y cualquier tipo de reflexión, pues tiene que ser sobre las formas de escritura, ¿no? Por ujú. eso decía, no hay historia sin grafía, de ahí el nombre de la revista, ¿no? Sí. Historia y grafía, porque nos sigue mostrando que es importante reflexionar sobre lo que hacemos, decimos y escribimos los historiadores, ¿no? Y seguir discutiendo las relaciones, por ejemplo, entre ciencia y ficción, ¿no? Claro. Hay colegas que sostienen que si la historia no es ciencia, entonces no sirve para nada, ¿no? Y hay historias que sostienen que es literatura o que es arte, etcétera, ¿no? Pero sin tomar una postura aún, creo que la historia es todo eso, ¿no? Y eso nos permite una reflexión sobre cómo todo eso implica, más bien en todo eso los historiadores estamos implicados, ¿no? Entre si hacemos ciencia, si hacemos ficción, si la tomamos como arte, si hacemos literatura, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí Claro. están esos impactos y lo que hoy podemos decir que tiene de validez y de límite la obra de metahistoria. Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por tomarte el Gracias a ti, tiempo Mariana. y gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima.